Bueno, en esta entrega vamos a estar hablando de lo que es el transporte terrestre. En una entrega anterior habíamos hablado de lo que es el transporte acuático, refiriéndonos específicamente al marítimo y al fluvial, es decir, aquellos medios de transporte, específicamente buques o embarcaciones que transitan por cauces hídricos o aquellos canales que están compuestos por agua. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de lo que es el transporte terrestre, aquellos que circulan, ¿verdad?, por tierra, por suelo, y que son dos. Por un lado el transporte por carretera al carretero y por otro lado el transporte por ferrocarril o vía férrea. Bueno, en este caso el transporte por carretera o carretero estamos hablando de camiones, de aquellos rodados normalmente de gran envergadura que son capaces de trasladar toneladas de cargas de un sitio a otro, siempre y cuando también no sea muy extensa la distancia, donde por ejemplo ya se va a requerir medio acuático, medio aéreo. Y en este caso sirve para transportar, por ejemplo, carga seca, eh, carga suelta y otros tipos de carga también que se pueden usar, obviamente era dentro de contenedores. Hay inclusive también camiones de carga que trasladan mercancías, por la naturaleza de mercancías, entonces no utilizan contenedores. Y otras que necesitan, por ejemplo, eh, compartimientos refrigerados o que mantengan una cierta temperatura por la naturaleza de mercancía para no dañar, en este caso, al producto que se está transportando. Bueno, entonces tiene su documentación el medio de transporte carretero o por carretera, que es la carta de porte terrestre o carretero, o también carta de porte por carretera, o también le llaman conocimiento rodoviario CRT, que en este caso es la documentación de transporte que emite, en este caso, la compañía transportista, eh, dependiendo obviamente del Incoterm empleado entre importador y exportador. Entonces se sabe quién de ellos es el que contrata a la empresa transportista para poder realizar el traslado correspondiente, y a nombre de ese contratante es el que se emite, en este caso, el documento de transporte. Ese es para todos los medios de transporte, ¿verdad? Y obviamente que se consigna también en este caso el receptor de esas mercancías, ¿verdad? Muchas veces el mismo que contrata también el mismo receptor de esa mercancía, o si el exportador le corresponde contratar, bueno, el receptor o el consignatario va a ser en este caso el importador. Bueno, tenemos luego lo que es por ferrocarril o vía férrea, que se emplean en este caso trenes, locomotoras y otros medios de transporte que circulan por vía férrea. Normalmente este medio de transporte se caracteriza mucho por ser de varios metros de longitud, una gran longitud, transporta numerosas cantidades, numerosas variedades de mercancía, entre ellas también personas, ¿no?, que van subiendo en cada estación, y ahí entonces se produce el ascenso y el descenso no solamente de personas, sino que también de mercancías. Y el que se utiliza en este caso en cuanto a la documentación es la carta de porte ferroviario, el SIM, o el conocimiento rodoviario, ¿no?, que en este caso el documento de transporte por ese medio, por esa modalidad, que emite en este caso la empresa de transporte correspondiente, también dependiendo de quién es la que le contrate, ¿verdad? Entonces el contratante, en este caso el que le paga por sus servicios a esta empresa, y esta empresa es la que se encarga de trasladar la mercancía, pero en este caso se produce el ascenso y descenso de la mercancía, se corresponde en las respectivas estaciones ferroviarias correspondientes, no en otros sitios, ¿no? Este, por ejemplo, es una particularidad que tiene este medio de transporte, donde se emplean trenes y locomotoras. Bueno, en cuanto a las desventajas, tenemos, por ejemplo, que en el carretero
O sea que resumiendo un poco lo que son las ventajas, tenemos que el segundo más utilizado por detrás de lo que es en este caso la modalidad acuática. Tiene una tarifa económica y el único que puede hacer de puerta en puerta. Por ejemplo, vamos a poner un intercambio comercial entre Paraguay y Argentina, suponiendo que una exportadora paraguaya está vendiendo a una importadora argentina, entonces puede salir desde el local, en este caso el medio de transporte, dependiendo del Incoterm, el medio de transporte terrestre por carretera puede salir desde el establecimiento del exportador y llegar hasta el local o el recinto del importador. Entonces esa es una gran ventaja, la ventaja que tiene el medio de transporte carretero sobre los demás medios de transporte. Bueno, en cuanto al ferroviario, gran capacidad en grandes recorridos. Entonces tiene en este caso la posibilidad, el medio de transporte ferroviario, de almacenar y de trasladar distintas variedades de mercancía. Entonces cada vagón puede ir adaptando al tipo de mercancía que va a ir trasladando. Costos de operación más bajos, cuando hablamos en este caso de los costos operativos del medio de transporte, que son más económicos que otras modalidades o que otros medios. Y variedad de mercancías, como estaba diciendo, puede trasladar distintos tipos de mercancías, sea la naturaleza que sea también. Entonces esa es justamente una flexibilidad que tiene este medio de transporte. También hay que hablar de los puntos débiles o de las desventajas de ambos, en este caso englobando lo que es el transporte terrestre y en este caso desglosando el carretero y el ferroviario. Entonces el carretero tiene como punto en contra, por así decirlo, una alta siniestralidad. Entonces está el medio de transporte que está más expuesto, por ejemplo, a los choques, a las colisiones, a los vuelcos, y a otros tipos también de siniestros o de riesgos durante el traslado por carretera. No transporta mucha cantidad comparando con otros medios de transporte, por más de que los medios de transporte, hablamos de camiones o de semirremolques, por más de que puedan transportar varias toneladas, no son las mismas cantidades de toneladas que puede ser, por ejemplo, trasladado en un buque o en un tren o incluso en un avión. Y dependiente del tráfico o dependiente del tránsito, entonces muchas veces se produce la demora a su arribo a destino, muchas veces por el tránsito que pueda haber, por la cantidad de embotellamiento, o si también hay cortes de rutas o hay algunas medidas de fuerza, por ejemplo, que implique interrumpir el tránsito y por ende el medio de transporte carretero ya no puede avanzar o se estanca en un sitio o avanza pero de manera muy lenta. Ferroviario, baja velocidad, al menos los trenes clásicos, pero ya no estamos hablando obviamente de aquellos trenes que hay en otros continentes, en otros países donde tienen una alta velocidad. Estamos hablando de los trenes convencionales o tradicionales o clásicos. Dependencia de vía férrea, entonces altamente dependiente de las vías, ya que no puede circular por tierra, no puede circular por ruta, por más de que las rutas estén en excelentes condiciones. Más bien sus ruedas no están diseñadas para circular en otros suelos que no sean, en este caso, las vías férreas, y vías limitadas también. En este caso solamente las vías llegan hasta donde llegan las vías, entonces puede llegar también ese medio de transporte. Y otro punto en contra que tiene es que hay varias estaciones y en cada estación, bueno, hay demora, hay holgura en cuanto al tiempo
por, en este caso, estar alzando, bajando mercancías, como así también pasajeros, ¿verdad? Entonces, este es un medio de transporte en el cual se combinan tanto mercancías como pasajeros, y normalmente los trenes priorizan más a las personas. Entonces muchas veces por ahí también puede haber una dificultad en cuanto a la demora o la priorización en este caso. Y en cuanto a los Incoterms, que no se pueden utilizar cuando hablamos de transporte terrestre, no se puede utilizar los Incoterms FAST, POP, CFR y SIF, ya que son en este caso esos cuatro Incoterms que corresponden exclusivamente a lo que es la modalidad marítima y fluvial. Pero sí, los demás Incoterms también pueden ser empleados cuando se va a contratar medio de transporte terrestre, sea en este caso el carretero o sea el ferrocarril. Y tienen ahí ejercicios donde tienen que llenar, como veníamos haciendo, tienen que llenar la factura comercial, el certificado de origen y también casos donde hay que llenar el documento del conocimiento rodoviario y otros donde hay que llenar la carta de porte o conocimiento ferroviario también. Entonces lean bien el planteamiento y tienen ahí en archivos aparte estas documentaciones, casos de importación y exportación, pero mucha atención al momento de poder realizar los cálculos y proceder al llenado de esas documentaciones. Entonces, cualquier consulta, cualquier duda, me lo hacen ahí en el foro ayuda.